Hola, gracias por escucharnos de nuevo y acompañarnos en un episodio más de ¿Tienes miedo? Agradecemos todos los comentarios que nos han hecho llegar a través de las redes sociales, sobre todo aquellos que fueron parte del primer episodio y estreno de este podcast. Muy en especial a Valeria Leal y a Pepe Alvarado por todas sus palabras de apoyo. La siguiente historia está basada en una historia real. Sucedió en una ciudad del altiplano mexicano y por cuestiones de privacidad vamos a omitir sus nombres. Agradecemos a nuestro amigo Ángel Oviedo por platicarnos la historia por primera vez hace poco más de 2 años y despertar el interés para poder investigar más sobre ella. Pero antes de comentar la historia, tenemos que saber que al sentir miedo, normalmente lo asociamos con presenciar algo sobrenatural. Escuchamos una psicofonía y nuestro cuerpo puede sentir un escalofrío. Nos platican una historia de fantasmas o brujas y el miedo empieza a recorrer nuestro cuerpo de manera muy lenta y eso nos aterra. Y bajo esa idea de lo sobrenatural, llegamos a olvidar que las personas son capaces de realmente hacernos sentir un miedo indescriptible. Sus actos pueden superar la imaginación de cualquier persona y realizar atrocidades por locura, celos o venganza. Ahora, te contaré una historia. La historia de Sara. Sucedió en el verano del 2018. Sara era madre soltera de un niño de 3 años y ella solamente trataba de sobrevivir y vivía al día. Aún así, con todas las complicaciones de ser madre soltera, de tener una formación educativa limitada y un trabajo mal pagado, ella siempre buscaba darle lo mejor a su pequeño y tal vez lograr encontrar la felicidad con una pareja que le permitiera establecerse y formar una familia. Es por eso que Sara salía muy seguido a los bares de la zona. Tenía la esperanza de encontrar a un hombre que trajera consigo la felicidad que buscaba. Pero los lugares que estaban al alcance económico de Sara solo brindaban opciones de aventura, engaño y maltrato, lo cual terminaba aceptando la mayoría de las veces y ocasionaba que Sara llegara muy tarde a su casa, después de pasar la noche con alguien que seguramente no volvería a ver jamás. Esa fue la razón por la que Sara se quedó dormida hasta tarde ese día. Llegó casi al amanecer a su casa y por instinto le preparó un aperitivo a su hijo, el cual dejó al lado de su cama, pues sabía que no tardaría mucho en despertar y se pondría a ver la tele como casi siempre. Así que ella, cansada y desvelada, se fue a dormir, hasta que fue despertada brutalmente por los gritos de los vecinos. Era sábado, y los niños al no ir a la escuela jugaban en la calle. Por eso los gritos de los niños llamaron la atención del hijo de Sara, y este salió a buscarlos. Corría por la calle tratando de jugar con todos, pero por ser muy pequeño, este nunca les pudo tomar el paso, y siempre quedaba rezagado. Fue por eso que no escuchó cuando alguien gritó, ¡todos a la banqueta! Y segundos después, un rechinido de llantas llamó la atención de todos los que pasaban por el lugar. Un grito ensordecedor surgió cuando una vecina logró ver el cuerpo del pequeño tirado en la calle, con su pecho totalmente aplastado. Solamente veía cómo la sangre salía de su boca y nariz. El pequeño no mostraba ya ningún signo de vida. La multitud se juntó rápido alrededor del cuerpo, y quienes lo conocían gritaban desesperados. Esos gritos fueron los que despertaron a Sara. La persona que manejaba el carro se llamaba Julio. Este quedó en estado de shock después de lo sucedido. Le preguntaban si él era el que había atropellado al pequeño, pero Julio no reaccionaba. Los vecinos no lo dejaban irse, lo agarraban y lo cuestionaban, pero este nunca contestó nada. No se le veía en buen estado y su aliento apestaba a alcohol. Julio
venía manejando borracho. Sara se levanta desesperada y busca en el departamento a su hijo, pero solamente ve el plato vacío frente a la tele. Así que ésta sale del edificio y logra ver una multitud reunida en la calle. Inmediatamente la sangre le bajó los pies y un escalofrío invadió su cuerpo de manera muy lenta. Se abrió paso entre la multitud solo para confirmar su mayor miedo. Su hijo estaba sin vida, con su cuerpo casi destrozado en el pavimento. Y unos metros más adelante estaba la persona que le había arrebatado a su único hijo. Sara, llena de coraje, corre hacia Julio, pero la multitud logró evitar que pasara y no se pudo acercar a él. Trataban de tranquilizarla, pero la madre, quien estaba ya histérica, perdió la voz de tanto gritar: «Tú me quitaste a mi hijo, desgraciado, eres un asesino». Pasaron los minutos y llegaron las autoridades. Lograron esparcir a la multitud. Solamente se quedaron con Sara y pudieron levantar el cuerpo inerte del pequeño. Se llevaron detenido a Julio y el pequeño fue sepultado al día siguiente. Y con ello se fue toda la alegría de Sara. Julio no pasó más de una semana en la cárcel debido a la falta de pruebas, ya que nunca pudieron ubicar un testigo que pudiera confirmar que realmente Julio era la persona que había atropellado al pequeño. Él siempre sostuvo que solamente se había detenido para tratar de auxiliar al pequeño al verlo tirado, y al no encontrar evidencia de lo contrario, y según gente que estaba cercana al caso, Julio salió gracias a unos contactos que tenía su familia, y este quedó en libertad. La noticia no tardó en llegar a Sara, que solamente pudo llorar de impotencia al saber cómo el asesino de su hijo se libraba tan fácil de toda culpa y regresaba a su vida normal. Sara, después de llorar por muchos días, logró reunir el valor para salir de casa. Trató de buscar ayuda, se acercó a abogados, a funcionarios de gobierno, pero nadie quiso escucharla. Estaba deprimida, estaba triste y estaba desilusionada. Solamente una persona pudo ver el dolor de Sara, solamente una, que se acercó sin siquiera ella buscarla, solamente para decirle: «Sara, ¿qué quieres?». Sorprendida, Sara se le quedó viendo a esta figura que no lograba reconocer, y ésta volvió a preguntar: «Sara, ¿qué quieres?». Sara no pudo contener el llanto y sollozando responde: «Quiero a mi hijo de vuelta». La persona le responde: «Sabes que eso no es posible, y eso no es en verdad lo que quieres. Así que te pregunto de nuevo, Sara, ¿qué quieres?». Ella, un poco más tranquila, contestó solamente 2 palabras: «Quiero venganza». A lo que esta persona, con una pequeña sonrisa dibujada en su rostro, le contesta: «Yo también». Después de ese momento, Sara despertó como de un pequeño trance y se encontró a sí misma en una plaza sin recordar cómo había llegado ahí. Pero al voltearse, vio a tan solo unos metros de distancia a Julio, quien venía tomado de la mano de una hermosa niña de 7 u 8 años de edad. Pasaron junto a Sara y Julio le dice, de manera muy amable: «Buenas tardes, señora», y siguió por su camino. A veces la motivación impulsa a personas a hacer grandes cosas. Terribles tal vez, pero grandes cosas. En ocasiones la motivación la puedes encontrar en el amor, en alguna meta. Pero en esta ocasión, Sara sintió esa extraña motivación que le arrancó una inesperada sonrisa después de ver a Julio con su hija. Y este sentimiento venía alimentado de venganza. De manera inmediata, Sara cambió su caminado lento y derrotado por un paso firme, segura de sí misma. Era ella, pero no se sentía como ella misma en los últimos días. Se sentía mejor. Se sentía tranquila.
Se sentía preparada, y así con ese nuevo sentimiento encontró el camino a casa. Pasaron los días y aún no lograba descifrar lo que había pasado aquel día en el parque, pero se comenzó a convencer a ella misma que tal vez, solo tal vez, todo eso fue una treta que le jugó su cabeza, que su dolor era tanto que ya no podía distinguir de lo real y de la fantasía. Y justo en ese momento, cuando Sara se sentía resignada, logró ver a la misma persona que estaba en el parque, pero esta vez sentada en su sala, con las piernas cruzadas y un brazo extendido sobre el borde del sillón. Sara le pregunta: ¿qué quieres? ¿Por qué me dejaste sola? A lo que él responde: quiero lo mismo que tú, Sara. ¿Pensabas que te iba a dejar sola? No sé, respondió. En este momento no tengo claro muchas cosas, solo una. La persona sonríe y se para del sillón, y en menos de un segundo ya estaba frente a Sara, quien asustada le pregunta: ¿pero tú quién eres? Eso no importa, responde esta persona. Lo más importante es quién me envía para ayudarte. Sara, ya intrigada, le pregunta: bueno, ¿quién te envía? La persona voltea hacia un rincón en la pared donde Sara tenía un pequeño altar a la Santa Muerte y le dice: ¿por qué pensaste que estaba sola, cuando mamita nos cuida a todos sus hijos? Lo único que le molesta es que no haya sido primero con ella. Pero eso ya no importa. Solo dime, Sara, ¿estás lista para tener tu venganza? Sí, solo dime qué quiere ella a cambio. Solo quiere que tenga lo que más anhelas. Aparte, no hay nada más que tú puedas darle, si ya eres de ella. Al día siguiente, Sara se despertó con un plan en su cabeza. Después de aquella extraña plática la noche anterior, parecía tener todo muy claro. Salió muy decidida en busca de Julio y durante las siguientes semanas lo siguió, lo estudió y justo al cumplir 2 meses de la muerte de su hijo, Sara se puso su vestido más sexy, se maquilló, se puso tacones y tomó un taxi hacia un bar en el centro de la ciudad y se sentó en la barra. Como era de esperarse, le llegaron invitaciones toda la noche, mismas que fueron rechazadas por Sara. Ella estaba esperando que solamente una persona, que estaba sentada 2 mesas adelante, se fijara en ella. Y cuando Julio se paró para ir al baño, Sara se levanta de su lugar y lo choca a propósito. Desde ese momento, llevarlo a su departamento fue muy sencillo. Al estacionarse, Julio nunca notó que había llegado al edificio donde había atropellado a un niño. Estaba tan embriagado que le resultaba difícil recordar el nombre de la hermosa mujer con la que estaba. Pero Sara se las arreglaba para mantenerlo interesado. Fue ahí cuando le dijo que tenía una idea algo interesante. Se acercó a su oído y puso su mano cerca de la entrepierna, diciéndole: tengo ganas de jugar. Lo cual excitó mucho a Julio, quien le respondió: hazme lo que quieras. Y así fue como Sara lo convenció de quitarle la ropa y amarrarlo a la cama. Julio le pide a Sara que lo acompañe, pero ella solamente se sienta a un lado de la cama, cruza las piernas y espera a que éste se duerma. Cuando Julio fue vencido por el sueño, Sara se levanta y se va a la cocina para servirse una copa de vino. Voltea hacia el altar que estaba en el rincón de la sala y brinda con su benefactora, agradeciendo que su venganza estaba empezando. Después Sara se dirige al cuarto de su hijo para dormir. Necesitaba dormir, pues lo que haría el día siguiente sería un poco más complicado que seducir a un borracho. Julio despertó pasando el mediodía. Tenía cinta en su boca
y no podía mover sus extremidades. No reconocía el lugar donde estaba y no escuchaba ningún ruido, hasta que después de un par de horas escuchó que una puerta se abría y unos pasos se acercaban. La puerta de la recámara estaba abierta, así que pudo ver cuando Sara pasó con 2 grandes bolsas negras, las cuales puso en la barra y le dice a Julio: «Buenos días, espero que tengas hambre. En un momento más estará la comida. Disculpa que me haya tardado, pero fui hasta el otro lado de la ciudad para poder conseguir lo que ocupaba. Espero que hayas dormido bien, Julio. Ayer terminaste muy borracho». Julio seguía moviéndose en la cama, trataba de zafarse, pero era imposible. Casi una hora después de que había llegado Sara, esta se acerca para quitarle la cinta de la boca, pero se detiene antes y le dice: «Sé que estás muy asustado, y pronto te voy a explicar todo. Pero si gritas, aquí se termina tu vida, y tu familia nunca más va a saber de ti. Pero si haces caso, tal vez tengas una oportunidad de vivir. A menos, claro, que tú me supliques que acabe con tu vida, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo. ¿Estás de acuerdo?». Julio asiente con la cabeza y hace caso de todo lo que Sara le dice. Se sabía asustado, pero su ego le decía que por ser hombre encontraría una manera de salir de esta, por lo que decidió seguirle el juego. Recibió la comida sin causar ningún problema y trataba de sacar una plática amistosa con Sara, pero ella no respondía. Pasó la tarde y llegó la cena, y Sara le volvió a dar el mismo platillo de cenar, y de nuevo, sin causar problemas, Julio hizo caso a todo lo que Sara le decía. Y de nuevo, sin causar problemas, Julio hizo caso a todo lo que Sara decía. Al terminar la cena, Julio pregunta: «¿Ya me vas a explicar qué hago aquí? ¿Ya me vas a dejar libre?». «¿Libre?», contestó Sara. «No, Julio. Apenas vamos empezando. Solo estaba reuniendo el coraje para poder comenzar. Porque una vez que empiece contigo, ya no va a haber marcha atrás». Asustado, Julio quiso gritar, pero Sara inmediatamente le puso un calcetín en la boca y se la cubrió con cinta. Después fue a la cocina y de un cajón sacó un cuchillo largo. Regresa al cuarto y comienza a pasar el cuchillo por todo el cuerpo de manera muy lenta. Y empieza a decirle: «Disculpa si me ves algo torpe. Es la primera vez que torturo a alguien». Los ojos de Julio mostraban el miedo que sentía. Sintió como el cuchillo se clavaba entre sus dedos para desprender sus uñas una a una. Después de terminar con sus manos, Sara pasó a los pies para hacer exactamente lo mismo. Sara se sorprendió de lo rápido que se acopló a la tortura de Julio, y hasta parecía que lo estaba disfrutando. Regresó a la cocina para calentar la cena y tomó un mazo que estaba en la caja de herramientas. Se puso a un lado de la cama y empezó a golpear las rodillas hasta destrozarle las rótulas. Los pedazos de hueso lograban verse entre la carne machacada. Julio se quejaba con gritos ahogados. Sara se acercaba al oído para decirle: «Hemos terminado por hoy. ¿Tienes hambre?». Al finalizar la cena, Sara se va a servirse otra copa de vino, voltea al altar y vuelve a brindar y agradecer por un excelente día. Después se retira a dormir al cuarto de su hijo. Al día siguiente, Sara inicia el día con pequeños cortes profundos en todo el cuerpo, los cuales al terminar, rociaba con vinagre y sal. Colocó varios artículos de metal en la estufa para poder calentarlos, y una vez calientes, los dejaba sobre el cuerpo de Julio por un buen rato, para que la piel se pudiera pegar a ellos y así arrancarlos de forma violenta. Justo después de darle el mismo platillo para la comida, Sara colocó las manos de Julio en recipientes con ácido, y así los dejó por el resto de la tarde, hasta llegar la hora de la cena, donde después de terminar su platillo, Julio fue bañado con agua hirviendo, levantando ámpulas
las cuales Sara reventaba y le volvía a arrojar agua hirviendo. Después de terminar en esa tercera noche, Sara pensó que era momento de llevar una ofrenda a su benefactora, por lo que decidió cortarle ambos pulgares de los pies y ponerlos en su altar, para después brindar de nuevo por un excelente día. Pasaron los días y Sara se renovaba a sí misma. Buscaba nuevas formas de poder torturar a Julio. Limpiaba las sábanas, pues no quería que el mal olor alertara a los vecinos. Para el quinto día, Sara sintió una enorme curiosidad por saber cuántas capas de piel y carne tenía que quitar para llegar al hueso, por lo que afiló un cuchillo y empezó a desollar las piernas de Julio. Y después de terminar su tortura, Sara siempre le preguntaba: ¿tienes hambre? Y Julio, sabiendo que ese era uno de los momentos en los cuales podía tener paz, siempre aceptaba. Al cumplir la semana con Julio, Sara pensó que era momento de hacer algo más parecido a lo que su hijo había sufrido, por lo que decidió conectar una plancha y ponerla sobre el pecho de Julio. Pasó una sábana por debajo de la espalda y la enredó junto con la sábana, donde comenzó a darle vueltas para poder ejercer presión cada vez más sobre el pecho de Julio. Así, hasta que éste se logró desmayar del dolor por lo caliente del metal y la presión que Sara provocaba con cada vuelta. Al terminar, Sara arrojaba cal al cuerpo de Julio para evitar los malos olores y después se disponía a darle de cenar. Después de 10 días, el cuerpo de Julio ya estaba irreconocible. Sus piernas y brazos presentaban partes de hueso expuesto. Las manos estaban totalmente deshechas por el ácido que le había puesto, el rostro inflamado de tantos golpes, y lo que aún tenía piel se lograba ver quemada por el agua hirviendo. La escena era intolerable a los ojos de cualquier persona cuerda, pero Sara no parecía estar complacida, pues quería que su venganza durara más, por lo que desde varias noches atrás, antes de ir a brindar con la Santa Muerte, le inyectaba medicamento a Julio y le limpiaba las partes de piel infectadas con pus. En esa noche del día 10, mientras Sara le daba de cenar el mismo platillo, Julio tuvo un momento de lucidez y empezó a hablarle a Sara, suplicándole: por favor, ya déjame ir. Tengo dinero, tengo bienes, te doy todo, pero por favor déjame volver con mi familia. Aún no entiendo por qué me haces esto. Yo no te hice nada malo, ya déjame ir. En ese momento, Sara se levanta de la silla y avienta el platillo de la cena encima de Julio. Esta sale del cuarto y regresa con una fotografía y se la pone frente a su cara diciéndole: este es mi hijo, y jugaba hace unas semanas afuera de este edificio, pero un borracho lo atropelló y le quitó la vida. Dime, ¿te suena? Julio miró a Sara con ojos de asombro y le dice: yo no sabía que era tu hijo, yo no sabía nada, por favor, perdóname, en verdad fue un accidente, yo solo, sí, tú solo venías borracho, y aún así saliste de la cárcel en menos de una semana, solamente pagando una multa por manejar en estado de ebriedad, pero yo me quedé sin justicia, me quedé sin mi hijo, y ahora quiero mi venganza. Julio solamente le decía: lo siento, perdóname, por favor, te juro que fue un accidente, déjame ir, mi familia debe estar buscándome. Sara se retira un poco y le dice: así es, ellos tienen días buscándote. Entonces por favor déjame volver con ellos, tengo una hija y la extraño mucho, por favor. Sí, tu hija, responde Sara, muy bonita por cierto, la vi varias veces mientras te vigilaba, se ve que te quiere mucho. Eran muy unidos, ¿verdad? Así es, por favor, entiendo tu dolor de madre, pero en verdad fue un accidente, por favor déjame volver con mi hija una vez más, déjame abrazarla, ella es mi mayor adoración, por favor déjame verla una vez más, déjame sentirla una vez más. Sara se levanta enojada, llena de rabia, y le reclama: si realmente hubiera sido el gran padre que dices, ¿no crees que hubieras sentido su presencia en cada bocado que probabas? Dime, ¿te gustó su sabor?
Así que puedes estar tranquilo al saber que ella siempre te acompañó, siempre estuvo cerca de ti, o más bien, siempre estuvo dentro de ti. Julio se llena de asco y se vomita encima. Gritando empieza a pedir ayuda, por lo que Sara toma el mazo que estaba a un lado de la cama y comienza a golpearle la cabeza hasta destrozarla. Su coraje pasó al llanto y golpeaba mientras las lágrimas le recorrían su rostro. Para ella era su momento de alivio, era su momento de paz. El cuerpo ya no mostraba signos de vida, pero eso no le importó a Sara. Simplemente golpeaba cada vez más y se hundía cada vez más y más en un charco de sangre y de huesos triturados. Mientras golpeaba, volteó un momento hacia la puerta del cuarto y logró ver al enviado de la Santa Muerte, quien sonriendo aplaudía de manera muy discreta y se burlaba del cuerpo de Julio destrozado. Siguió golpeando, pero cada vez de manera más lenta. Los gritos regresaban al llanto, hasta que de repente se detuvo. Soltó el mazo a un lado de la cama y con sus manos llenas de sangre se limpiaba un poco sus ojos. Buscó algo de ropa sucia dentro del cuarto y empezó a quitarse la sangre para volver a la cocina y buscar con qué brindar. Quedaba poco vino, por lo que la copa no era necesaria. Volteó al altar y levantó por última vez la botella para poder brindar con su benefactora, y de un solo trago se terminó el vino, sabiendo que su venganza se había consumado, y en el acto había condenado su alma. Pero, ¿qué más podía perder Sara después de haber perdido a su pequeño? No se molestó en limpiar la escena, se dio un baño rápido y se vistió. Tomó su bolsa y salió de su departamento justo cuando un par de vecinos iban a llamar la puerta. ¿Todo bien, Sara? Sí, disculpen el ruido. Ya saben, veía una película a todo volumen para poder distraerme un poco, pero al parecer ni eso funciona. Los vecinos abrazan a Sara para poder brindarle consuelo y la dejan ir. Toma un taxi y se dirige a la estación de policía más cercana. Al llegar, se acerca a un despacho de un oficial y pregunta: «Disculpe, oficial, ¿siguen buscando a un tal Julio?» «Señora, buenas noches. Así es. La búsqueda de Julio sigue todavía activa. ¿En qué puedo ayudarle?» «Nada, oficial. Solamente quería decirle que él estaba muerto en mi cama». Sacó la silla del escritorio y se sienta esperando la reacción del oficial, quien incrédulo la miraba fijamente. Pero Sara nuevamente se dirige al oficial y le dice: «No se preocupe, no quiero ningún abogado». Los oficiales quedaron aterrados con la escena que mostraba el departamento de Sara. En la cama estaba lo que parecía ser el cuerpo de un hombre que daba con la descripción de Julio, pero totalmente irreconocible. Solamente la ropa y las credenciales permitieron identificar el cuerpo. Pero lo que más aterró a los oficiales fue lo que estaba en la cocina de Sara. Al abrir el refrigerador, encontraron una de las 2 bolsas negras con las que Sara llegó el primer día, y en su interior aún estaba la cabeza de la hija de Julio, junto con algunas partes de su cuerpo, cortado en pequeños pedazos, con los que Sara preparaba todos los días la comida de Julio. Si te gustó el episodio, compártelo o haznos llegar tus comentarios. También te invitamos a que nos puedas escribir y así poder incluir tu historia en un episodio. Escríbenos a tienesmiedo.podcast@gmail.com o en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook y YouTube @tienesmiedo.podcast. Después de escuchar este relato, ahora dime, ¿tienes miedo? Escrito y narrado por Marcelo Cortés. Producción Alberto García. Un podcast de DBS Producciones.